160 personas inscritas en este curso, imagínense. Y ahorita tenemos 71 personas conectadas. Entonces tenemos un 50%. Eso ya nos da la facultad de poder empezar, ¿no es verdad? Yo deseara que me digan si tienen imagen y tienen voz correcta. Bueno, ingeniero, sí se ve y se escucha. ¿Se ve y se escucha correctamente? Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, tenemos que empezar con nuestro curso sobre fundaciones. Y ustedes saben que en este curso no está funcionando bien mi máquina, ya. Vamos a ver y tenemos que tratar temas sobre fundaciones superficiales. El curso de fundaciones 2, que creo es solamente ya para los que hacen la mención de geotecnia, se refiere a las fundaciones profundas, donde se ven pilotes, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? O sea, nuestro tema es este. Vamos a iniciar la clase con primero analizando, viendo algunos aspectos generales, definiciones, algunas reglas del juego, así como también la literatura que se debe usar y que tienen que usar ustedes para el curso del desarrollo de esta materia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí van a disculpar, arreglaré esto porque después uno se olvida. Pues normalmente lo que hacemos es una vez se acaba una unidad o un capítulo, yo les envío el documento también a ustedes, aunque sé que ustedes tienen ahora la facultad, y si no es la facultad, la habilidad para firmar todo y captar todo, ¿no es verdad? O sea, no creo que haya ningún problema en ese sentido, pero yo les facilito toda la información como documento de base de estudios para que ustedes desarrollen su estudio y por otra parte sus notas de apuntes, ¿no es verdad? Vamos a ir en ese sentido. Lo que yo voy a hacer en este momento, me van a disculpar, es voy a tratar de no sé ni cómo tengo que hacerlo, porque no me está funcionando, que es más cómodo que yo trate de sacar la imagen. No vale la pena tener la imagen, ¿no es verdad? Porque eso distrae. Lamentablemente distrae. O sea, es mejor tener solamente voz y la presentación, ¿no es verdad? O sea, lo que estamos avanzando. Bueno, espero que todo siga igual y siga bien, ¿no? ¿Está todo en orden? A ver, un voluntario. Sí, ingeniero. Ya, a un favor quiero pedirles. Por alguna razón, el sistema de la universidad ha anulado la posibilidad de la filmación. A mí me han anulado. Dice que hay que introducir otro programa especial. Si ustedes tienen esa posibilidad, háganlo, por favor. ¿Ya? Alguno de ustedes que pueda grabar, lo hace, no hay ningún problema. Ok, y hablemos sobre nuestra asignatura como introducción, por favor. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que definitivamente como ingenieros civiles somos los responsables de generar desde la idea, el concepto, hasta la materialización de la obra, construcción y la operación puesta en servicio, el uso de muchas infraestructuras civiles que necesita definitivamente la población. Y tenemos un campo tremendamente amplio de aplicación como profesionales. Tenemos que ver que toda la infraestructura para la población, no solamente viviendas, ¿no es verdad?, edificios, la salud, hospitales, educación, escuelas, colegios, todo el sistema de transportes está a nuestro cargo, la parte civil, ¿no es verdad?, evidentemente. O sea, la infraestructura que permite que haya una rodadura, un movimiento rápido de todo tipo de movilidades, que incluye, y es un fin importante, puentes, túneles. Tenemos que ver la parte ferroviaria, ustedes tienen una materia también en este campo. Tenemos que ver las vías navegables, todo lo que es el movimiento de bienes y servicios, ¿no es verdad? Aeropuertos. O sea, si se fijan ustedes, tenemos un campo tremendamente amplio, sin olvidar algo fundamental para el país,
que es todo lo que es el saneamiento básico, ¿no es verdad? Dotación de agua potable y el tratamiento de las aguas servidas en este caso, así como también el aprovechamiento de la energía potencial, digamos, que tenemos por las diferencias de alturas y la presencia de agua, ¿no es verdad? O sea, la generación de energía hidroeléctrica. Entonces, si ven ustedes, tenemos un montón de elementos que tenemos que diseñarlos, planificarlos, y en el marco de la economía tenemos que saber mucho de evaluación socioeconómica y financiera de los proyectos, que seguramente ustedes aprenden también en una asignatura, y todo esto finalmente es el paradigma desde hace varios años en el mundo entero, tomando en cuenta el ambiente, el medio ambiente, ¿no? Para evitar la contaminación, la degradación del medio ambiente. O sea, si ven ustedes, tenemos un montón de cosas. Pero lo que nos interesa en esta clase es sobre todo saber que todas las obras tienen que estar apoyadas y están en alguna parte, ¿no? Sobre alguna parte, y están apoyadas evidentemente sobre el terreno. Toda esta introducción, todo lo que les acabo de decir los minutos pasados, nos lleva a definir estos propósitos principales para esta materia, y esa es la intención nuestra, que ustedes desarrollen más competencias, conozcan más, ¿no? Para poder trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Y responder a toda esa gran necesidad que nos presenta la sociedad, ¿no es verdad? Que es la planificación, diseño y construcción de todas las obras que necesita la sociedad, que no es poca cosa, es un trabajo tremendamente grande. Y ustedes saben que en el país todavía falta de todo. Estamos en un país que está recién y sigue desde hace mucho tiempo en proceso de construcción, y va tremendamente lento ese proceso, ¿no? Tenemos un déficit tremendo habitacional, no tenemos una cobertura satisfactoria de agua potable en muchos lugares. Ciudades grandes ya están con a veces más del 90%. Saneamiento básico es tremendo, ¿no es verdad? El tema que nosotros tenemos que estudiar, vean ustedes el río Rocha en Cochabamba, donde viven, es una alcantarilla grande, ¿no es verdad? Actualmente con tantos impactos en el ambiente, y ustedes caminen por el río, crucen los puentes de Cochabamba y van a poder sentir los olores y de todas esas aguas servidas que deberían ser adecuadamente conducidas a unas plantas de tratamiento, ¿no es verdad? Un segundo propósito general es tratar de desarrollar en ustedes una actitud crítica respecto a ese diseño y la seguridad geotécnica de las obras, y es lo que vemos en la ingeniería de fundaciones, donde aplicamos todo lo que hemos aprendido en la mecánica del suelo, ¿no? Las dos materias que ustedes ya han vencido. Igualmente, un tercer propósito nuestro va a ser dotar al estudiante de conocimientos y metodologías actualizadas en el campo. Y hago énfasis en la palabra de actualizadas metodologías, porque ustedes, los ingenieros, no son robotcitos que tienen que hacer las cosas sin meditar, sin pensar y sin comprender lo que están haciendo. Ustedes tienen que saber de dónde vienen las cosas, ¿no es verdad? Porque tienen que ser críticos. Y eso significa echar mano, partir de los conocimientos básicos que ya han aprendido ustedes los primeros años en la física, en las matemáticas sobre todo, para llegar a la formulación de resultados, de conclusiones que son aplicables para resolver problemas concretos, ¿no es verdad? Para mí eso es bien importante. Ustedes tienen que ser críticos, y el ingeniero, el buen ingeniero, tiene que saber de dónde vienen las cosas. No puede ser un checklist, como dicen los americanos, que agarra y le dicen haga tal cosa y presenta una serie de fórmulas, y sin saber de dónde vienen esas fórmulas, cómo se llegó a estas fórmulas, de qué teorías se han aplicado, qué modelos se han pergeñado, se han imaginado los que han desarrollado esa teoría para llegar finalmente a esa formulita que usted va a aplicar, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que saber de dónde viene, ¿ya? A eso me refiero entonces, que todo esto tiene que ser muy actualizado y evitar de seguir usando referencias, información propia y de afuera, universal si quieren ustedes, sin
y que no esté actualizada, que no esté de acuerdo al estado del arte, del conocimiento y de la ciencia. Eso es bien importante para ustedes, algo que deberíamos siempre inculcarles, ¿no? La ciencia sigue avanzando vertiginosamente, hay más, cada vez se conoce mejor, hay mejores métodos, hay métodos actualmente para calcular qué es lo que tenemos que hacer en este curso, que no lo hice en la anterior, es por segunda vez que doy este curso. No hice la anterior clase, era entrar a los cálculos tensodeformacionales. Yo supongo que ustedes han avanzado ya los métodos numéricos, programación en la ingeniería, y que saben manejar algoritmos o programas, ¿no? Pero en forma crítica, no como he visto en algún campo donde usan unos programas como el SAP, el famoso SAP, que es muy buen programa, evidentemente, pero si llenan datos y no tienen la capacidad de decir sobre qué están fundamentados esos programas, ¿no? ¿Qué hace el programa? El programa no piensa, no razona, ¿no es verdad? Son simplemente unas instrucciones mecánicas que se van desarrollando, que es lo que hacemos también con lápiz y papel. Solamente que esta vez lo hacemos a través de comandos en el programa para que todo salga más rápido, ¿no es verdad? Esos fundamentos son los que tienen que conocer ustedes. Y finalmente vamos a tratar siempre de ver algunos casos históricos de fallas de fundaciones. Ustedes saben que más aprendemos de los errores y de los fracasos que de los éxitos en la ingeniería, ¿no? Eso nos enseña mucho más, ¿no? Y es lo que tenemos que revisar un poco para poder avanzar en nuestro conocimiento. Nos falta todavía mucho en la universidad nuestra, y sobre todo en el campo de la ingeniería, el tratar de tener esa formación integral del estudiante para que sea un buen profesional y sea un buen ciudadano, ¿no es verdad? Lo que ahora se trata de ver en cierta medida a través de la educación por competencias, como llaman, ¿no? Que todavía no la estamos comprendiendo muy bien, pero sí hay un instructivo que debemos revisar toda la malla curricular, el plan de estudios, ya enfocándonos más en las competencias que en los objetivos. Yo todavía me quedo con objetivos acá, no estoy hablando de competencias, porque todavía todo esto está vigente. Ustedes están todavía en el marco de la concepción general de la formación a través de los objetivos. Y tenemos entonces los diferentes objetivos, ¿no? Que tenemos que revisarlos, no así con ese título como presento aquí estos diferentes objetivos, sino tener las herramientas y que sean críticos respecto a esto, ¿no es verdad? Un primer objetivo que creo que es importante y fallamos mucho es lo que veo yo en la práctica, además, los ingenieros jóvenes sobre todo, y también en los últimos años aquí, que nos falta sobre todo hacer definir muy bien un plan de investigación geotécnica, ¿no es verdad? La campaña de estudios geotécnicos, qué se hace, cómo se hace. A veces no saben o se han olvidado lo que se les ha enseñado anteriormente sobre los ensayos mínimos que son exigidos, que se deben ser ejecutados para poder hacer un buen diseño de una fundación. Hay que determinar los modelos geotécnicos y sobre todo redactar bien un informe, ¿no? Aquí lamentablemente la universidad se ha olvidado de que ustedes tienen que seguir formándose y tienen que eliminar las distorsiones que vienen de la escuela secundaria, ¿no? Donde no nos enseñan correctamente todo lo que se refiere a la expresión oral y escrita. Redactamos muy mal. Y el ingeniero en general no solamente es típico y clásico de San Simón, sino de todo el mundo casi, como se expresa a través de símbolos y fórmulas, ¿no es verdad? Y va describiendo fenómenos naturales, de la naturaleza en general, sea naturaleza intacta o sea naturaleza creada por el mismo hombre, como son las estructuras de hormigón, por ejemplo. Pero lo que nos falta es saber describir todo eso. Yo no voy a hacer una clase de redacción, ¿no?, con ustedes, pero hay que enfatizar a través de la clase lo importante que es el expresarse correctamente, ¿no?, como ingenieros. Y es muy importante para ustedes también, porque lo primero que van a tener apenas salgan profesionales es entrevistas, y seguramente les pedirán también algún examen
redacción para ver si usted ha cultivado, ya tiene la capacidad como para expresar sus ideas y sus sentimientos, si quiere usted, correctamente en papel, ¿no? En forma de escritura. Vamos a ver y recomendar los tipos de fundaciones. Tenemos que estudiar, no tanto profundos aquí, yo me equivoco, definir y recomendar el tipo de fundaciones, ¿no? Tal vez esto yo lo voy a borrar acá porque no vamos a ver nada de fundaciones superficiales, pondré, no vamos a ver nada de fundaciones profundas, porque ese es tema del próximo capítulo, lamentablemente, la próxima clase, lamentablemente. Yo sería la opinión y vamos a tratar de cambiar ahora los contenidos tienen que ser revisados para que se tenga un curso donde ustedes también vean fundaciones profundas, y para los especialistas, para los que tengan mención después, darles un fortalecimiento y estudiar en mayor profundidad entonces las fundaciones profundas, ¿no es verdad? Tenemos que hacer una selección de la filosofía de diseño y determinar el tipo de cargas que ya han hecho en estructuras ustedes, por suerte. O sea, todo esto sí. No han visto nada de la filosofía de diseño. Eso tenemos que ver en nuestra clase, ¿ya? Cómo elegimos los parámetros mecánicos, cuáles son los modos de falla. Tenemos que definir un proyecto, un programa, un problema geotécnico. No lo podemos resolver con métodos analíticos, métodos sencillos que han sido desarrollados durante más de 100 años. Sino definimos un estado último, que es el modo de falla, ¿verdad? Sin eso no podemos seguir adelante. Eso ustedes han podido ver en la clase de mecánica de suelos, ¿no? Seguramente les han indicado que asumimos un modelo. A ver, si ustedes se acuerdan de taludes, estabilidad de taludes, que lo llamamos, excavaciones superficiales, ¿se acuerdan? Hemos asumido un modelo de falla, hemos asumido un plano de deslizamiento que por simplicidad a veces, si en suelos granulares se da, suelos granulares muy finos, se acerca mucho a una circular, a una forma de un segmento de círculo visto en 2 dimensiones, ¿no? Porque en 3 dimensiones es otra cosa. Entonces asumimos ese modelo de falla y hacemos todos los calculitos necesarios para ver cuál es el factor de seguridad, ¿no es verdad? Entonces, ustedes ya tienen esos conceptos. Un poquito tenemos entonces que definirlos mejor nosotros, porque tenemos que asumir diferentes modelos de falla para poder calcular, en nuestro caso, por ejemplo, la capacidad portante de un suelo. O sea, cuánto va a poder resistir el suelo sin colapsar. Y de ahí introducimos filosofía de diseño, que va a ser el famoso factor de seguridad que tenemos que saber determinarnos, ¿verdad? Para evaluar el diseño que estoy haciendo, para evaluar la geometría que estoy tratando de asumir para mi obra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer todo ese análisis entonces de dimensionar estructuras de fundaciones superficiales que sean seguras y económicas. Hay criterios, eso vamos a revisar, ¿ya? Y finalmente tenemos que elaborar, interpretar planos estructurales de fundaciones superficiales. Para acabar finalmente, que esto tiene que ver con todo el contenido, si quieres, la materia, planificar y ejecutar la construcción de estructuras. Aquí vamos a hablar ya muy poco, porque esto es más tecnológico. Es muy importante, pero todavía estamos muy lejos nosotros de la práctica profesional de la universidad, y este alejamiento se ha acentuado debido cabalmente al divorcio que tenemos con la práctica, ¿no? Y a la masificación, sobre todo. Imagínense ustedes, a ver, ¿qué podemos hacer con una clase como esta que tiene 160 estudiantes? Por si acaso estamos en el grupo 2, ¿no? El grupo 1, que está a cargo, creo, del ingeniero Wilson Heredia, tiene 153 estudiantes. O sea, estamos con más de 300 estudiantes en esta asignatura de fundaciones superficiales. ¿Qué les parece? O sea, es impresionante. Si yo les digo, eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿Qué podemos hacer si se quiere hacer alguna visita de obra? No se puede con semejante regimiento, ¿no es verdad? No nos aceptan. Las obras nos aceptan 15, 20, tal vez máximo un bus pequeño con 30 personas para hacer una visita de obra. No podemos hacer eso, y trataremos de verdad, ahora que hay menos problemas con la pandemia,
menos limitaciones de movimiento, visitar por lo menos una obra aquí en la ciudad de Cochabamba donde se están trabajando fundaciones, ¿no es verdad? Vamos a ver eso. Bien, todo lo que les he dado de los objetivos que tenemos, los vamos a traducir en estas unidades, ¿ya? O sea, vamos a hablar de una introducción, aquí los primeros objetivos vamos a verlos, aspectos geotécnicos, o sea, lo que han visto en cierta medida de mecánica de suelos, pero ampliado, profundo, para que sepan de dónde vienen las cosas. Yo sé que ustedes ya saben, por ejemplo, que han llevado mecánica de suelo 1, mecánica de suelo 2 con el ingeniero Salinas, con el profesor Salinas, la capacidad portante. Les han enseñado que usen Meyerhof o que usen Terzaghi, ¿no es verdad? O que usen Hansen. O sea, tienen ustedes la formulita, les han dado, y que es el resultado de toda una gran investigación en laboratorio, investigación en modelos, mediciones de campo y desarrollo de la teoría. Eso es fundamental, que han aplicado, hay gente que ha trabajado años y años aplicando las matemáticas para poder encontrar soluciones que sean compatibles con todas las restricciones del modelo y además usando todas las matemáticas, ¿no es verdad? Bueno, eso vamos a tener que ver acá y acá, en la capacidad portante y asentamientos. Una vez revisemos muy bien la parte de la geotecnia necesaria para fundaciones, vamos a entrar evidentemente al diseño ya. Van a ser zapatas de hormigón y vigas de hormigón y también losas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer este semestre, y además como estamos un poco retrasados para ganar tiempo, vamos a coordinar con ustedes una clase extra fuera de las clases obligatorias que tienen que estar a mi cargo. Eso es lo que dice el reglamento. Yo no puedo pedir a un ayudante, a un asistente que lo llaman ustedes o auxiliar que haga la clase por mí, ¿no es verdad? Eso sé que hay colegas que hacen, pero está mal, no es correcto. El ayudante es auxiliar, que colabora y ayuda a consolidar más conocimientos a través de aplicaciones. También hace una exposición, evidentemente, de carácter, digamos, teórico, pero después, sobre todo, es de aplicación. Vamos a hacer entonces y coordinar con ustedes ese horario, ¿de acuerdo? Bueno, al final de esta clase, antes de que acabemos esta clase de hoy día, quiero también conversar con ustedes sobre la modificación que necesitamos hacer en nuestro horario. Y yo no puedo los miércoles dar clases porque normalmente los miércoles estoy en obra y las obras no quedan a la vuelta de la esquina. En este momento tengo 3 presas que atender, 2 en Chuquisaca, una en Padilla, una otra en Tarabuco y una tercera presa con todos los problemas de la ingeniería civil, no solamente geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos, que está en el municipio de Omereque, la presa La Angostura. O sea que normalmente yo durante la semana estoy, martes, miércoles y jueves por lo menos estoy en obra, estoy viendo problemas que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Yo creo que es importante porque un profesor una persona que solo se dedica a estar en las 4 paredes de la universidad repitiendo un libro que a veces incluso es un libro muy viejito, muy antiguo, no aporta suficientemente en la formación de los futuros ingenieros, ¿no? Uno tiene que introducir siempre la práctica como tal, ¿ya? Después vamos a hablar entonces sobre los horarios, ¿de acuerdo? Y después vamos a entrar a esa parte aplicada. Pero lo que vamos a hacer este año, este semestre, vamos a empezar ya con esas prácticas con el ayudante o asistente, donde vamos a repasar ya y hacer algunos ejercicios solamente de hormigón armado, para que ustedes se acuerden del hormigón armado, que es para el ingeniero civil tremendamente importante. Bien, este es el programa que tenemos. Yo quería mostrarles acá para que vean, ha habido quejas de algún estudiante, dice que no nos ha enseñado hormigón, que esa materia no es de hormigón, esta materia es de geotecnia y se refiere a las fundaciones. Tenemos que ver todos los aspectos geotécnicos, ¿no es verdad? Este es el programa de un curso que ofrece esta universidad de la UTO de Oruro, es para un diplomado. O sea que, claro, se ve durante 4 meses con mucha mayor profundidad lo que son fundaciones
Y si se fijan ustedes, los primeros 2 capítulos que ofrecen acá, o 2 unidades, es lo que tenemos que hacer nosotros en cierta medida, ¿no? Yo lo he llamado aspectos geotécnicos para hablar sobre todos estos elementos. Investigación y ensayos geotécnicos para fundaciones es fundamental, que es lo que vamos a hacer en nuestra clase, que ya no hacíamos en los años pasados, ¿no? Pero yo creo que es fundamental no solo recordar, sino ampliar este campo de conocimiento que tiene que tener un ingeniero civil, generalista como son ustedes, para después entrar después a fundaciones superficiales. Bueno, claro, aquí siguen con fundaciones profundas, es un curso, un diplomado completo en lo que es fundaciones, ¿no es verdad? Como el cursito ese se llama ingeniería geotécnica aplicada a la ingeniería de fundaciones, ¿de acuerdo? O sea, estamos totalmente en consonancia y en concordancia con lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y esa va a ser parte, seguramente, entonces, de la modificación en cierta medida que hagamos de nuestro contenido, ¿ya? Bien, nuestra materia o asignatura, yo creo que es mejor hablar aquí, ¿verdad?, de asignatura, ¿no? Materia es... materia que es más... tiene una interpretación mucho más amplia, ¿no? Si lo vemos desde la física, la materia, y que son moléculas, que las moléculas tienen, o los átomos, para empezar primero los átomos, antes de moléculas, etcétera, etcétera. Nuestra asignatura de fundaciones, ¿ya? Será evaluada en esta forma. Tenemos que hacer esta vez, como podemos hacer en cierta medida presencialmente, un primer examen de la unidad 1, 2 y 3, que va a ser geotecnia entonces, pura. Y la segunda, aquí esto está de más porque no hay 7, ahora son 6 capítulos y un segundo examen donde tengo que revisarlos y va a ser presencial y solamente con lápiz y papel por si acaso, ¿no es verdad? Con este puntaje, 37.5, 37.5 y trabajos en grupo, trabajos personales, 25%. Significa entonces que el trabajo personal que hagan, las prácticas que tengan que hacer, tiene un peso muy grande. Y esto es un poco porque ya estamos en un método de simbiosis, si quieren ustedes, de combinar el método, la planificación por objetos y la planificación por competencias, donde además cambia un poco la participación de los 2 sujetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entre el profesor, el docente y el estudiante. Normalmente, y siempre fue así, hasta hace unos 10, 20 años en el mundo, que la parte activa era del docente, la parte pasiva era el estudiante. Ahora eso se está invirtiendo y ya es diferente. Ahora tenemos que el estudiante tiene que participar también activamente, ¿no es verdad? Y el profesor más bien debería ser una especie de guía para que el estudiante desarrolle y consolide y que haga propietario del conocimiento que se quiere que tenga sobre los problemas que nos impone la sociedad, ¿no es verdad? Hacemos esta diferenciación acá porque tenemos un sistema único en el mundo, en la facultad, donde uno puede vencer una asignatura teniendo un promedio de más de 51 o 51 más simplemente con los exámenes parciales, ¿no es verdad? Que es una barbaridad. Es un sistema único, populismo puro, demagogia pura, que se ha establecido ya hace varios años, ya debe ser el año, unos 10 años que tenemos esa forma de evaluación. Antes era muy sencillo. Los parciales tenían un puntaje que era del 60% de la nota final y el examen final tenía un 40%, ¿no es verdad? Así, y en muchas universidades siguen manejando ese tipo de evaluación, donde se incorpora también, evidentemente, pero no con mucho énfasis, en una calificación de los trabajos que tienen que presentar. Los trabajos durante el semestre se los aplica tanto para la modalidad de vencer la materia solamente con exámenes parciales o vencer la materia con el examen final, ¿no es verdad? Sigue valiendo un 25%. Eso vamos a hacer de esa forma.
Eso es lo que tenemos normal, que está en nuestros reglamentos y vamos a aplicarlo, ¿no? Estamos aplicando cabalmente lo que les decía. Si en los primeros 2 exámenes saca más de 51, aprueba materia. Donde vamos a introducir aquí, evidentemente, también la puntuación que se refiere a los trabajos, ¿no es verdad? Los trabajos que hagan durante el desarrollo del curso, ¿de acuerdo? Ok. Entran, si no han sacado el 51, tienen que hacer su examen final, ¿no? Aquí es bien claro esto, dice, los que no han aprobado la materia después de haber dado el examen final y tengan un promedio mayor a 26 puntos, en los 2 primeros parciales tendrán derecho a tomar el examen de segunda instancia, dice. Lo que normalmente yo he estado haciendo en la materia de mecánica de rocas, dice que todos dan segunda instancia también. Les permito que hagan 2 exámenes finales, si quiere usted. Incluso aquel que tenga un puntaje menor a 26, igual da su examen y esa nota la inscribimos directamente como nota como examen final. Eso sí es importante, ¿ya? Y esto, verdad que aquí estamos siendo muy, muy generosos en decir que la asistencia mínima tiene que ser por lo menos 75% de las clases, ¿ya? Y esto, ahora con el método que tenemos ahora, estamos todavía virtualmente, tenemos la posibilidad de tener muy bien documentada la asistencia de la gente en la clase, ¿no? O sea, tengo la lista, eso sí puedo obtener y vamos a aplicar eso en forma lógica y racional, ¿de acuerdo? Y además deben entregar en la totalidad todos los trabajos personales o en grupo, tengo que poner aquí, grupo, ¿ya? Y bueno, respetar todo lo que dice además el reglamento, ¿no es verdad? Y de verdad vamos a tener que trabajar intensamente evitando de que la gente se porte mal en los exámenes. Promedio, les digo, ahorita tengo un 10% de estudiantes, claro que se han aplazado, con 0, y no es 0, le pongo simplemente 1, para que sepan que se ha descubierto el fraude, han copiado. Y han estado copiando mucho. Ha habido gente que ha estado vendiendo exámenes o resolución de exámenes. Claro, ahora es muy fácil, ¿no? Con un método virtual, esperemos que nos permitan ahora hacer exámenes presenciales, que ya nos permiten, casi nos van a obligar, y con ustedes va a ser bien difícil, porque son 160. Supónganse que 40 abandonan, 120, y tengo que hacer examen. No hay aula, no hay infraestructura que permita tener 120 personas en un solo local, respetando todas las medidas de bioseguridad, ¿no es verdad? O sea, seguramente vamos a tener que hacer entonces grupo A, grupo B, grupo C, y perder el tiempo tomando 3 veces exámenes que seguramente van a tener que ser diferentes también, porque no pueden ser el mismo examen, ¿no? No hay locales que nos permitan con semejante masificación que tenemos, ¿no? Que es uno de los grandes obstáculos que tiene la carrera y que la ha llevado a perder calidad como tal, ¿no? La masificación es muy grave. Bien, ¿qué bibliografía les voy a pedir que usen? Usen, por favor, el libro o el proyecto de grado como proyecto de grado, lo que redactaron el muchacho Beltrán y Góngora, ya que lo llaman material de apoyo didáctico a la enseñanza y aprendizaje, que es sobre todo hormigón armado. Tiene forma bien, sin la estructura que debería tener la primera parte, que es una revisión un poco de las condiciones técnicas, ¿no es verdad? Pero sí es el documento que se ha hecho en San Simón y que está a disposición de ustedes y deben hacerlo. Les voy a pedir que lean sobre todo la parte 1 del Eurocódigo. Saben ustedes que no tenemos todavía normas, guías en Bolivia, ¿no es verdad? Tenemos una comisión de guías que nuevamente se ha paralizado, se ha enfriado. Hemos trabajado con entusiasmo 2 meses y de ahí otra vez se ha relajado esto porque no hay interés de instituciones gremiales, profesionales, el Estado mismo, el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Aguas, que son los que más trabajan con infraestructura en el país. No hay interés de poder tener guías, de poder normar el trabajo ¿no? Como ustedes saben, han hecho hormigón armado, por ejemplo, y han aprendido, espero, a usar muy bien la guía americana, la ACI
2018, si no me equivoco, sobre hormigón armado, que es una norma boliviana ahora. O sea, se la ha adaptado y adoptado como norma boliviana, ¿no es verdad? Vamos a usar un poco el eurocódigo. Es bien ordenado, sobre todo la parte 1. La parte 2 se refiere a ensayos de campo y la parte 3 a ensayos de laboratorio. Aunque la última versión que ya debe estar ya lista del eurocódigo, han juntado estas dos partes, ¿ya? Eso está disponible. La versión de 2010 es la que tenemos. Este libro sí les voy a pedir que consulten de verdad y estudien. Vamos a tratar de seguir muchas cosas y vamos a desarrollar algo de la materia en base a este libro del señor Codotto, que es muy didáctico y actualizado todavía. Bueno, ya son 5, 6 años, 7 años casi, ¿no?, de su edición. De repente hay una edición última que se llama Diseño de Fundaciones, Principios y Prácticas. También les pido que consulten, si quieren, el libro de Das, porque está traducida, es una versión de 1996 en inglés, traducida ahora al español del 2001, que se llama Principios de Ingeniería de Cimentaciones. Tienen que verla. Yo os recomiendo, cuando vamos a ver algo de hormigón, que echen mano al Jiménez Montoya, que sigue siendo un libro clásico para nosotros. Hay una edición moderna del 2017, si no me equivoco, pero yo solamente tengo la versión 2009 en PDF, ¿de acuerdo? Y finalmente este libro de Calavera. Esto ya es la parte totalmente aplicada, ¿no?, que es para recordar partes del hormigón armado, que esta vez van a tener que revisar y profundizar un poquito, consolidar aún más sus conocimientos sobre hormigón armado, ¿no?, con las teorías modernas, donde entra la plastificación, etcétera, etcétera. Esta es la literatura que vamos a ver entonces, ¿ya? Yo les voy a ir indicando, vean tal capítulo y de tal página, me voy a basar mucho en el libro de Codotto, ¿de acuerdo? Bien, veamos nuestro primer capítulo. Empecemos entonces. Mire, hemos hablado suficiente sobre la instrucción, lo que hay, lo que no hay, etcétera, etcétera. Yo quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren saber algo más, por favor, les cedo la palabra. ¿Todo está claro? A los horarios, ingeniero, ¿se va a mantener los horarios? Eso, bueno, podemos, tal vez antes de entrar a la materia, quiero cabalmente conversar con ustedes sobre eso. Según el roster viejo de antes de la pandemia, teníamos clases en este grupo los días miércoles de 0:45 a 12 y los días viernes de 9:45 a 12, y los días viernes, estamos ahora, teníamos clases de 9:45 a 11:45, son 5 periodos pedagógicos, ¿no es verdad? Ahora, los viernes, no sé, todavía no quiero analizar con ustedes, pero eso del miércoles me rompe toda la semana de trabajo y las actividades que yo tengo. Yo quiero preguntarles, o no sé si podemos hacer una encuesta si quieren, aunque eso siempre va a haber algún descontento, mover ese miércoles al día lunes temprano. A mí me sería como el grupo 1 tenía su clase el día miércoles de 7:45 a 9 o 9:15. No, 7:15 a 9 creo era, porque era 7:15, a 9, 7:15 a 7:30, de 7:30 a 8:15, de 8:15 a 9. Yo deseara proponerles que la clase que del miércoles, la movamos al lunes de 6:45 a 9. Eso me facilita entonces, porque me permite poder cumplir durante la semana, y de día encima, un día miércoles es bien difícil porque normalmente hay visitas de obra, uno está en obra, está visitando, está ocupado si quieren ustedes. Yo les propongo entonces, ya que hubo la pregunta, mover la clase del miércoles al día lunes. ¿Qué opinan? De la tarde, ¿verdad? No, 6:45 en la mañana. No, Un rato. A ver, uno solo que hable. A ver, tomen la palabra. Y un favor les voy a pedir. Cuando tomen la palabra, den su nombre, por favor, ¿ya? Inge, ¿cómo está? Buenos días. Miguel Alejandro Reinaga le habla.
En las mañanas está repleto ya de otras materias. Podría ser en la tarde. O sea, noche. Reinaga dice que está todo repleto. ¿Ustedes son de semestre octavo o noveno? Noveno. ¿Noveno es? Ajá. Con algunas de octavo ya. Claro, no, que el problema, como no tenemos orden, hay un caos total en la forma de estudios que ustedes hacen, que no hay forma de ordenarles la vida, ¿no? Y que vayan avanzando conforme el plan de estudios, ¿no? Hay una paleta muy amplia, hasta de 6 semestres. Es impresionante el desorden que tenemos no sé por qué razón se ha logrado esa situación tan anómala, ¿no? Hay gente de materias del tercer semestre, están otros con 5, otros con el octavo. Es increíble. O sea que ustedes tienen muchas clases el día lunes en la mañana temprano. Inge, disculpe, yo tengo todo el día casi clases. No sé si ¿El lunes? Sí, lunes. Buenos días. ¿Usted en qué curso? ¿Cuántos años ya está de estudiante? Yo, 5. Inge, no, es que estoy con otros cursos aparte y son presenciales. ¿Está con otros cursos aparte de San Simón? No, aparte, cursos aparte de topografía. Usted quiere hacer todo a la vez. Usted sabe que cuando uno se sienta a la mesa, primero come la sopa, después come el segundo, después el postre y después su cafecito, ¿no? A veces no es positivo, le digo, tratar de hacer todo a la vez, ¿no? Porque descuida, definitivamente, ya a veces el tiempo no le alcanza, ¿no es verdad? No le alcanza. Bueno, pero es una opción que uno tiene, ¿no? Y si tiene la capacidad de hacer muchas cosas simultáneamente y lo va a hacer bien, con éxito, enhorabuena, digo yo, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? O sea que hay un par de colegas que dicen que se les cruzaría mover la clase esta para el día lunes. Inge, y otra alternativa más que pudiera tener que no le dificulte a usted, digamos, un plan B, otro horario que no le afecte. Que no interfiera con las actividades que uno tiene, ¿no es verdad? Sí, esa ¿no? es mi intención, que va a ser bien pesado para mí. Bueno, yo trato de poner las clases siempre el lunes o el fin de semana. No sé qué voy a hacer con esta clase todavía el miércoles, que es cabalito también a mediodía, ¿no? Y también esta clase del viernes hoy día, que a veces dificulta, pues, porque son horas realmente donde uno está ocupado y o está en el camino o está en obra, ¿no? Volviendo de la obra hacia la ciudad, cabalmente. El miércoles uno está en obra y es mucho más difícil cumplir el cronograma las horas del día miércoles. Tal vez podríamos pensar como alguien decía, el lunes en la noche, aunque ya es más pesado también para ustedes, ¿no? Porque ya han estado ocupados durante el día. Tal vez desde las 5 podríamos disponer, o desde las 4 del lunes, Inge, que no sé qué dirán los demás compañeros. Lunes 3:45, Inge, podría ser. Inge, Adelante. buenos días. Le habla Manuel Mendoza. ¿Perdón? Le habla Manuel Mendoza, Inge. Buenos días. ¿Quién habla, perdón? Manuel Mendoza, Inge. Don Manuel Mendoza, dígame, hable. Inge, disculpe, yo sugiero que se mantenga el horario porque hemos elegido por algo este grupo, si no nos hubiéramos movido al otro grupo para no tener problemas de choques, porque tenemos cosas que hacer, pues por eso me escogí este horario, Inge. ¿Perdón? Es que ¿Qué dice? Inge, hemos escogido con la finalidad que no nos choque con nuestros otros deberes que tenemos. Yo sugiero que se mantenga el horario nomás, Inge. Yo no puedo. El problema es ese, es que yo no soy de los que repite librito y está fuera de la práctica. Aunque evidentemente yo debería estar jubilado por la edad, pero yo aporto, yo hago experiencia y traigo esa experiencia a la clase. Inge, buen día. Diga nombre, por favor. Le habla Jesús Osvaldo Toses. Inge, Jesús, yo lo veo bien, digamos. se la vamos a mandar a través del sistema, ¿no es verdad? Enseguida la van a ver ustedes en el Google Class o el Meet Class para que respondan. Y en base a eso nos podemos conversar la próxima clase para ver qué decisión tomamos, ¿de acuerdo?
Ingeniero, buenos días. Le habla Sayán Escalera. Señor Escalera. Sí, en este caso sí es. Ya les he hablado de que el civil es un todólogo que se mete a muchas cosas. Y les muestro aquí, el círculo externo son todos los diferentes campos de conocimiento que ustedes deben conocer y que han hecho materias ya, ¿no es verdad? Por ejemplo, geología han hecho en geología general con el ingeniero Torres, y creo que hay alguna otra persona que da otro grupo, pero sin duda quien ha hecho con Julio Torres debe tener un buen concepto y un buen dominio de lo que es la geología y la geología boliviana. Eso aquí ya ni siquiera vamos a repetir. Cuando investigamos en campo y también en laboratorio. Necesitamos caracterizar muy bien nuestro terreno y hacer nuestros modelos geológicos y geotécnicos del lugar donde vamos a construir, donde vamos a asentar, donde vamos a fundar una obra, ya sea un edificio, ya sea una presa, ya sea un puente, ya sea una planta de tratamiento, una unidad compacta, que ahora es lo que estamos usando. Ya no hay espacio para hacer lagunas, por ejemplo, de oxidación para tratar las aguas hervidas, ¿no es verdad? Esto sí han visto ustedes, pero vamos a recordar. Aquí sí tenemos que quedarnos un buen rato para complementar y ampliar conocimientos que tiene que tener el ingeniero generalista. Y sin duda, ustedes han visto resistencia a materiales, tienen varias estructuras, tienen varias materias. Aquí tienen 2 materias, aquí tienen otras 2 o 3 materias, aquí tienen 2 materias en hormigón armado, ¿no? En la tecnología del hormigón y el hormigón armado, propiamente dicho. Esto también lo que yo quiero es empezar a refrescar algunos conocimientos, lo vamos a hacer junto con el ingeniero Frías en esta parte de acá. Y todo esto me va a ayudar, evidentemente, a entrar al campo mismo de la geotecnia, donde tenemos que ver fundaciones de edificios, sobre todo indirectamente. Sin duda vamos a ver también puentes. Este semestre yo deseo hacer con ustedes el análisis del estribo de un puente, por ejemplo, o de la pila de un puente. Estamos haciendo puentes muy grandes, muy lindos, ¿no? Ustedes conocen el puente Curi, por ejemplo, el que va hacia Mizcaiquile, los puentes que están haciendo ahorita y viaductos que están haciendo ahorita en el Sillar. O sea, vamos a trabajar entonces, partiendo de todo esto. Este es el fundamento, si quieren, ya estamos hablando de fundaciones, los puntos básicos de apoyo de lo que vamos a hacer en esta asignatura, ¿no es verdad? Y vamos a, no ve, aquí ya me confundí, porque tengo que cambiar el orden de presentación. Por mecánica de suelos tenemos que recordar, ¿no es verdad? Y necesitamos también mecánica de rocas, que sí, casi no vemos roca, aunque vamos a tratar un poco de fundaciones en roca, porque aplicamos muy poco, ¿no? Evidentemente construimos obras muy especiales en macizos rocosos. Entonces, esas son las 4 materias entonces, que las he presentado un poquito desordenadamente. Primero debí presentar estas 4 del anillo exterior, que me dicen que son las bases, que tenemos conocimientos, todo lo que ustedes ya han hecho, pero vamos a centrar nuestra atención sobre todo aquí y aquí, ¿no? En todo lo que es los ensayos de campo, geofísica, incluyendo los ensayos SPT, SPTU, etcétera, y mecánica del suelo. Hay que recordar lo que han aprendido con el ingeniero Salinas de mecánica del suelo, que va a ser la base para las fundaciones, sobre todo edificios. Algo de puentes también vamos a ver cabalmente, ¿no es verdad? Y estas son las otras partes que estudia la geotecnia, además, ¿no es verdad? Que lo vemos sobre todo en la materia de mecánica de rocas, un poco para redondear todo esto, ¿ya? Si ustedes ven, volvamos un poco a la filosofía. A mí me gusta de verdad que ustedes no solo tratar de motivarlos, que vean lo lindo que es la profesión que han elegido y que les va a dar muchas satisfacciones. Y ustedes saben que aquella persona que hace algo, emprende algo, y que no lo hace con pasión, con dedicación y con compromiso, al final es una persona frustrada, creo yo, ¿no? Y espero que ustedes estén motivados en la profesión que han elegido, para el ejercicio de la cual se están formando actualmente. Pero veamos eso, lo que es el conocimiento. Jiménez Sala, que es uno de los grandes de la geotecnia en España, ¿ya? Nos propone este
círculo del conocimiento, sus 3 fases, que es fundamental para nosotros, que nos olvidamos. Por eso les decía, ustedes tienen que saber de dónde vienen las cosas, ¿no es verdad? Cómo se han generado teorías que nosotros aplicamos ahora para resolver nuestros problemas y cómo esa teoría nos va a dar tranquilidad de que lo que hemos hecho, hemos diseñado, lo que hemos puesto en papel, en los planos, se va construyendo, va a comportarse como está previsto, como de acuerdo a nuestros cálculos y de acuerdo a nuestras predicciones. Es la parte más linda de nuestra profesión, les digo, imaginarse algo que nunca hubo. Imagínense, somos medio magos, ¿no? Estudiar eso, dimensionar, y finalmente agarramos y construimos, ¿no es verdad? Y construimos. Entonces, eso es pues realmente interesantísimo. Y eso lo ha sintetizado el profesor Jiménez Salas en 3 tiempos. El tiempo de ver, y aquí es importantísimo para nosotros porque está la observación, que si nosotros no observamos las cosas, no vamos a llegar nunca a una buena solución, una buena conclusión. Y hay que hacer la prospección, los ensayos entonces, prospección que es la investigación, y eso es fundamental, el seguimiento de las obras. Lamentablemente todavía no tenemos la cultura de hacer el seguimiento cuantitativo de las obras, excepto en un par de presas que ya hemos construido, como es Misikuni, por ejemplo, que está muy bien instrumentada para hacer claramente su seguimiento, para saber cómo se está comportando esa obra en el tiempo, ¿ya? Si las deformaciones que hemos predicho con nuestros cálculos, nuestros modelos, se están dando, o si estamos muy lejos de ellas, muy cerca, o sea, y eso nos va a permitir evaluar la teoría que hemos aplicado, la metodología y los procedimientos que hemos aplicado para hacer nuestras predicciones, ¿no es verdad? Una vez hemos hecho todo este trabajo del ver, que es en general antes, durante y después de la ejecución de las obras, ¿no? Y que tiene que ser cuantitativo, ¿ya? Viene nuestro tiempo de pensar. Toda esta observación es la que ha dado lugar a la teoría y a los cálculos, ¿no es verdad? Definitivamente, si Terzaghi finalmente nos estudia el colapso de varias obras, que en este caso fueron sobre todo obras hidráulicas, presas, porque no se entendía cómo funcionaba en ese entonces la resistencia a los materiales y el impacto del grado de saturación que había. Y es así que entonces es Terzaghi el que resuelve el problema, si quieren ustedes observando, y hace el gran postulado que es una ley. Ustedes saben, las leyes básicamente salen de la observación. ¿Cuál es la demostración de una ley? En la física, una ley en general, entonces en el campo de la física aplicada, si quieren ustedes, la ingeniería, es el experimento, la observación de la naturaleza, o del ensayo en laboratorio, ¿no? Y Terzaghi fue el que dijo que el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros. Eso ya han estudiado ustedes muy bien, por ejemplo, ¿verdad? Mire, pero oiga, hace 100 años todavía no habían formulado así de claro el problema, y se ha demostrado en la práctica y en laboratorios, experimentalmente, de que eso es así. O sea, viene entonces lo que llamamos el tiempo de pensar. Y finalmente, con todo esto, viene el tiempo del hacer, ¿no? El procesamiento geotécnico, ¿no? Procedimiento. Y aquí nuevamente entramos al ciclo. O sea, nosotros tenemos que ser siempre críticos con lo que estamos haciendo y tratar siempre de crear las condiciones para hacer esa observación cuantitativa del comportamiento de lo que estamos haciendo. Y básicamente, cuando hablo del comportamiento, vamos a medir en función, vamos a hacer el seguimiento en el tiempo de deformaciones, desplazamientos son básicamente, ¿no es verdad? Y colocando instrumentos, si son obras donde es muy importante el grado de saturación, vamos a colocar pisiómetros, hay diferentes tipos de instrumentos para obtener toda esa información que siempre la vamos a ir cotejando, comparando con el resultado de los modelos que hemos podido aplicar para el diseño y que vamos a aplicar para el control de la obra en su comportamiento. Además, no nos olvidemos
que nosotros lamentablemente todavía, mire, estamos en el siglo XXI y ha avanzado tanto las ciencias y la tecnología, ya son avances de siglos que se han acumulado y que es lo que nosotros aprovechamos, lo que tenemos y echamos mano para resolver nuestros problemas, ¿no? Resulta que nosotros nos olvidamos del tiempo, básicamente. En estructura, sobre todo, y también en la geotecnia, simplemente estamos hablando de un sistema espacial, un X y Z, un sistema cartesiano, ¿no? Y el tiempo lo dejamos a un lado, comportamiento geológico, no lo vemos, excepto en forma muy clara, por ejemplo, sí, para obras postensadas, ¿no? De hormigón, sí vemos el tiempo. Y en la hidráulica, ¿qué es necesario el tiempo? Sin tiempo no podemos describir un fenómeno del movimiento de los fluidos, ¿no? Del agua. Ahí usamos el tiempo, pero en estructuras no usamos el tiempo. Y algo que todavía está pendiente y tenemos que trabajar mucho. Pero tenemos entonces este ciclo de la actividad que tenemos en la ingeniería, ¿no es verdad? Tiempo de ver, sacamos todos los datos que tienen que ser cuantitativos, ya no cualitativos, el tiempo de pensar, de analizar, de hallar las sistematicidades, las relaciones entre diferentes magnitudes físicas, para después entrar al tiempo del hacer, ¿no? Donde aplicamos todo ese procedimiento de lógica. En este caso, entonces, en el tiempo de ver, globalmente tenemos esas actividades principales. Tiempos, trabajos de campo, sondeos y perforaciones, ensayos in situ, ensayos en laboratorio, ¿no? La adquisición de datos, que todo es cuantitativo. Y varios de estos elementos que están definidos acá, es conceptos, los vamos a ver nosotros, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos los vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero ese es el concepto del tiempo de ver, la adquisición de datos. Y de aquí, de hecho, les digo, ustedes creo que sí están muy bien formados en todo lo que son los trabajos topográficos y fotogrametría. Sin este trabajo no se puede hacer una buena obra civil si no se tiene una buena topografía. Ok, pero este es el resumen, ¿de acuerdo? Que quiero que lo tengan bien claro ustedes. De hecho, debo decirles que si alguien está interesado, si bien es un libro antiguo mire, son 40 años, el libro de Jiménez Salas, sí he conseguido una versión digital. ¿Ya? Esos libros sí los tengo en papel, pero sí, el que tenga interés, pídalo, por favor, que con mucho gusto lo voy a proporcionar y vale la pena leer, ¿no? Ustedes saben que seguimos todavía con un déficit en publicaciones técnicas en general en castellano, lo llamamos ahora español, ¿no? Existe un déficit. Más del 90% de lo que se publica en el mundo se está publicando ahora solamente en inglés, ¿ya? El tiempo de pensar. Ahí es donde tenemos ya que pensar, usar toda la información, todo lo que se ha desarrollado para hacer nuestros cimientos o fundación superficial, ¿ya? Los problemas geotécnicos son estos. Y es lo que tenemos que tener, y es lo que el que va a hacer mención de geotecnia va a tener que trabajar mucho más en cada uno de esos puntos, ¿la verdad? Para poder ser un buen geotécnico. Y es lo que se trata parcialmente de hacer el último semestre con ustedes, con 5 materias, ¿no es verdad? Y donde tiene que haber hay mucha técnica, porque en ingeniería civil y en la geotecnia es muy importante, eso debo decirles, la tecnología, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y el cómo se hacen las cosas viene de la experiencia. Y hay métodos de construcción que se van consolidando, se van afianzando y transmitiendo a través de la práctica, del hacer las cosas. Y eso ahí es donde tenemos un divorcio bastante grande entre la academia, entre la universidad y la práctica. Y no podemos, pues, nos recomiendan los pares, por ejemplo, que tengamos más relación con el ejercicio de la profesión, que los estudiantes puedan estar en obra, puedan ver cosas que podemos mostrar en películas y podemos describir, ¿no? En una conferencia, pero no es lo mismo que ver realmente la ejecución de obras, ¿no? Esa visita de obras. Nos falta estrechar ese vínculo, pero con 300 estudiantes el 9º semestre, imagínense, nos es muy difícil crear, por ejemplo, prácticas profesionales, ¿no? Que duren 2 o 3 meses. ¿Dónde vamos a meter
a 300 estudiantes para que hagan sus prácticas. Si fuéramos 20 o 30, eso no sería mucho problema, pero somos tantos que va a ser muy difícil, ¿ya? Bueno, tenemos los cimientos, las estructuras de terreno como tal, taludes, rellenos, muros, muelles. Tenemos también, no se olviden que eso, aquí no entramos casi nosotros, pero ahí está también el terreno como producto. Son las minas, canteras abiertas y cerradas. Y también el terreno como un acuífero, ¿no? Carga, descarga, esa parte de aguas, el balance hídrico. Es tremendamente importante el saber la disponibilidad de agua. Ustedes han hecho un curso de hidrología, enhorabuena, y espero que lo hayan hecho bien con el ingeniero Elmer Rodríguez, que es un profesional de verdad especialista en el campo. Hay otros grupos con otros colegas. Bueno, el problema es que la masificación ha hecho que no todos puedan tener los mejores docentes que tenemos. Bien, y finalmente viene el tiempo del hacer, ¿no es verdad? Construir. Aquí sí que hay mucho conocimiento también que tenemos que ir aprendiéndolo para ejecutar las obras, ¿de acuerdo? Solamente grande, teorías que se han hecho y se siguen haciendo y donde sí prevalece la experiencia y alguien que ha trabajado mucho tiempo en hacer voladuras y hacer planes de voladuras, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar muy bien en los soportes y consolidaciones. De esto aquí en nuestra clase no hablamos nada, pero es fundamental ahora. Hemos empezado a aplicar con mucho éxito. Por fin en Bolivia nos han dejado anclajes y perros de anclaje pasivos para estabilizar taludes, ¿no? Donde hemos usado hormigón proyectado con una malla especial y hemos podido estabilizar taludes complicados. La última obrita que hemos hecho hace un año y medio está en el camino viejo a Santa Cruz, cerca a Pojo, ¿no? Que ha quedado muy bien la obra. Otro tema fundamental para nosotros en la ingeniería civil, por ejemplo, inyecciones. Es un tema tremendamente, muy empírico, se va desarrollando, pero fucha. Y es el éxito de una presa, por ejemplo, para regular caudales naturales de un río, dependen no solo de la estructura, los grandes cálculos que hagamos, sino cómo se construye esa pantalla de impermeabilización en base de inyecciones, por ejemplo. O sea, si ustedes ven el campo de aplicación de la geotecnia es tremendamente grande. Nosotros estamos aquí viendo un pedacito nomás, ¿no es verdad? De todo eso, y estamos todavía en el campo del pensar, aunque también tenemos en el campo del hacer, ¿no? Porque tenemos que hacer excavaciones, tienen que ser excavaciones estables, donde tal vez tengamos que hacer una intibación. Bueno, todo eso tenemos que conocer o hacer un agotamiento, secar como lo hacemos, y aquí aplicamos no solamente geotecnia de la construcción, digamos, sino también parte de lo que estudiamos, han estudiado ustedes en geología y en hidrología, como tal, ¿ya? Entonces, vamos a definir nosotros, y esa definición y espero que esté muy clarita para nosotros, lo que es una fundación o cimentación, que sí es una estructura, eso sabemos, ¿no es verdad? Y para nosotros esa estructura es simplemente un elemento constructivo. Lo podemos hacer, a decir verdad, en hormigón armado, hormigón masivo, madera, ¿no es verdad? ¿Ah? Entre la estructura y el terreno. O sea, es el eslabón básico que me relaciona a la estructura superficial y el terreno. Terreno es todo, ¿no? Terreno granular, macizo rocoso. Terreno es esa partecita superior de la litosfera, ¿de acuerdo? ¿No? Es una obrita, un elemento constructivo que hace posible, y eso es fundamental para nosotros, la transferencia adecuada de cargas, ¿ya? El peso propio de la estructura, las cargas útiles, lo que a veces llamamos cargas muertas, todo tipo de cargas dinámicas, pues cargas de viento, cargas de sismos, cargas dinámicas de sismos, ¿no? Actuantes sobre la estructura. Transferencia al terreno que debe ser hecha garantizando la estabilidad y servicibilidad de la obra, ¿de acuerdo? Uy, aquí tengo un error grave. Uy, me va a disculpar, yo soy medio temático con esto, pero servicibilidad de la obra, Dios santo. Bien que estoy leyendo eso con usted. O sea, esta es la definición de la fundación, así de sencillo, ¿no es verdad? O sea, nuestra obra entonces, este elemento constructivo entre la superestructura y el terreno, tiene que
transferir todas las fuerzas en forma segura, que me garantiza la estabilidad, y con deformaciones que van a garantizar la servicibilidad de la estructura, ¿no? O sea, tenemos entonces, de hecho, ya dos grandes conceptos para hacer el diseño de nuestras obras. Uno, parte es entonces lo que se refiere a la estabilidad, que está relacionada con la resistencia de los materiales, ¿no? De ahí viene el famoso concepto que han aprendido ya ustedes en la mecánica del suelo, de la capacidad portante y capacidad portante admisible, conceptos que tenemos que revisar otra vez ahora en esta clase, y la servicibilidad, que se refiere a las deformaciones, los desplazamientos como tal, ¿ya? Bien, entonces, y no se olviden además que tenemos que pensar siempre a lo largo de la vida útil. O sea, una obra no la hacemos para un par de añitos, ¿no es verdad? Si no hacemos una obra que pueda, en su proyección, construcción y conservación y operación, tiene que ser capaz de soportar todas las solicitudes en este tiempo, ¿no es verdad? A lo largo de su vida útil. O sea, aquí es donde tenemos que realmente hacer proyecciones largas, 50, 100 años, ¿no es verdad? Aunque hay obras que duran mucho más de 100 años, hay obras que están en los miles de años ya de servicibilidad, además usándose actualmente. En Bolivia también tenemos obras un poco antiguas, si bien ha sido todo devorado por el paso del tiempo, obras que se tienen de la época precolombina, pero sí tenemos obras en Potosí, por ejemplo, que siguen funcionando hasta el momento. Las presas del sistema Caricari en Potosí, que todavía suministra agua potable a la ciudad, fueron construidas en el año 1576. Imagínense, o sea, más de 4 siglos, ¿no? Evidentemente se tuvo una rotura de uno de los diques, el dique, o sea, la presa de San Ildefonso, cabalmente en marzo, o sea, conmemorado hace poco, 15 o 16 de marzo del año 1626, donde, imagínense, en Potosí en esa época se tuvo que lamentar, dicen las crónicas, bueno, tenemos que apoyarnos en crónicas, ¿no?, de esa época, más de 4,000 muertos, cuando hubo la falla de la presa de San Ildefonso. Se la reparó esa presa después, evidentemente, y hasta ahora el conjunto de presas, que no solo es San Ildefonso, también está Chalviri y otras presitas más en esa parte de Potosí, siguen prestando servicios hasta el momento, ¿no es verdad? O sea, tenemos que, si bien para nuestros calculitos y todo tenemos una vida útil, en principio tenemos que hacer obras que duren para la eternidad, yo diría, ¿no? Que estén muy bien desarrolladas y que sean técnico-económicamente óptimas. Eso sí nos interesa mucho, ¿no es verdad? Eso es bien importante para nosotros, ¿ya? Las fundaciones entonces tienen que soportar con una seguridad suficiente, y aquí es nuestro gran dilema. ¿Y cuánto de seguridad vamos a adoptar en nuestros diseños, ¿no? Porque ese numerito mágico que vamos a definir ya, el coeficiente de seguridad, que en sí ustedes ya lo saben, pero vamos a volver a insistir en este tema, debido a estas cargas impuestas, ¿no? Y también las deformaciones. O sea, no se olviden nunca que una obra civil en general para nosotros tiene dos grupos grandes de exigencias o de condiciones que tienen que cumplir. Una es la resistencia, ¿no? Tienen que ser suficientemente robustas, resistir cualquier solicitación a la cual sea sometida, y también tiene que no sobrepasar los límites aceptables, ¿ya? Ya sea por razones estéticas o funcionales. Este F también lo vamos a arreglar un poquito. ¿Ya? Bien, entonces, si quieren leer algo más, yo normalmente, con la finalidad de incentivarlos ustedes a que investiguen un poco más, a que lean un poco más, siempre pongo la fuente. Y ustedes saben cuál es la nomenclatura, ¿no es verdad? Que es parte de la ética que se debe tener. Cuando un pensamiento, una formulación no es suya, usted indica con estos signos de admiración que viene de otra parte, que no es suya, ¿no es verdad? Eso siempre tenemos que cuidar,
¿ya? Y cuando me dicen que esto viene de otra parte, tengo que dar la fuente. Definitivamente. Y ustedes sí, hay este otro libro que sí para fundaciones es muy bueno, lo pueden pillar por favor en la internet, y también se los voy a colgar en el sistema de todas maneras, ¿ya? Esta guía para el proyecto de cimentaciones en obras, ese dicen obras de carretera, pero vale para todos, ¿no? Y el Eurocódigo, el estudio de proyecto básico de carreteras, ¿no? Esto, o sea, es una última edición, un último documento que sí vale la pena que ustedes lo tengan y lo lean, lo estudien, si quieren ustedes, ¿ya? Para complementar la definición que hemos hecho de fundación, que es ese eslabón, ese elemento constructivo entre la estructura y el terreno, que tiene que cumplir además otras condiciones, ¿no? Soportar todo a su vida útil, más allá de su vida útil, tiene que resistir, nos tiene que dar seguridad, la verdad que es lo que necesitamos, pero una seguridad no sobredimensionada, una seguridad que realmente sea económicamente óptima, ¿ya? Por eso hablamos siempre de soluciones técnico-económicas óptimas como tal. Por ejemplo, claro, y es lo que quiero trabajar con ustedes, salir un poco del esquema solamente de haber fundaciones de edificios, veamos la pila de un viaducto, por ejemplo, ¿no? Claro, y que es una obra muy singular ya para nosotros, con todas las solicitaciones que va a haber aquí en la plataforma de rodaje, ¿no es verdad? Esto sin duda es una obra que eso ni siquiera vamos a ver nosotros, vamos a suponer que funciona bien y está ahí de hormigón forzado como tal, materia que ven ustedes con el ingeniero Marcelo Eduardo Franz, ¿no es verdad? Y hay que calcular toda la estabilidad de pilas de este tipo, ¿no? Con dimensiones actualmente tremendamente grandes. Las pilas más grandes están en el sur de Francia ahora, que tienen más de 250 metros de altura. Imagínense. Eso quiero ver con ustedes. Fundaciones de edificios, ¿no es verdad? Vamos a tener que estudiar nosotros las fundaciones de los edificios. ¿Cómo vamos a transferir las fuerzas de esta estructura al terreno? En forma segura, entonces, que no solo en forma segura y en forma que no afecte a las deformaciones que se van a ocasionar aquí en la transferencia de las fuerzas, no afecte la estética y la servicibilidad entonces de la estructura como tal, ¿verdad? Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la Torre de Pisa, que es mundialmente conocida por todos nosotros, ¿no es verdad? Que tardó mucho tiempo, 200 años en construirse, y que evidentemente tiene un subsuelo muy interesante, es decir, muy complejo, que ha hecho de que los asentamientos en la parte sur sean mayores que en la parte norte, que se ha ido dando poco a poco, porque ha habido procesos de largo aliento de consolidación de estos terrenos, ¿no es verdad? Sobre todo de las capas inferiores que ha habido, que son de arcilla, ¿no? Aunque mire que uno se podría haber confundido, en ese entonces seguro los ingenieros del 1200, hace tantos años, no estudiaron muy bien el perfil geológico, geotécnico del lugar donde hicieron esta torre, ¿no es verdad? Y vieron en la parte superior la napa freática y que había unos limos arenosos y arcillosos que tenían una resistencia, una capacidad portante razonable, y empezaron a construir la obra. Pero es que el terreno no es homogéneo, ¿no? Es bien heterogéneo, que cambia de puntito a puntito, y al final se tiene una inclinación tremenda de la torre, ¿no es verdad? Que tiene un diámetro total de 16,8 metros, una inclinación que va a los 5,9 metros aquí en la parte superior ya. Son 5 o 6 grados que ha girado como la obra, ¿eh? 5 o 6 grados que ha girado. Imagínense, se empezó a construir en 1200 y aquí hacia el año 2000, con todas las investigaciones que se han hecho, aquí tenemos cómo ha ido el incremento, primero del peso, se ha construido en varias fases, ¿no? Porque esa es la línea punteadita azul, es la construcción. Se empieza aquí en 1173, imagínense. Después de 5 años se había llegado ya a esa altura, pero ya había una pequeña inclinación. Bueno,
No se hizo nada, se volvió a construir después de muchos años, después de casi 100 años, volvieron a construir, a elevar otra vez la torre, ¿no es verdad? Y nuevamente en 6 años, y así sucesivamente. Ese es cómo construyeron la torre. Y esos son los puntos de la que algunos han sido inferidos, que no han sido medidos, pero han sido inferidos de publicaciones de esa época, hasta llegar finalmente a una inclinación total de 5,6, 5,5 el año 1998. Claro, toda esa última parte ya ha sido controlada, muy bien controlada, ¿no? La torre ha seguido inclinándose y se han hecho un montón de actividades, de medidas para evitar de que siga el proceso de consolidación y el proceso de formación de asentamientos diferenciales de esta torre como tal. Y les muestro esto para que tengan la idea clara, comprendan de que la obra tiene su historia única en el tiempo. Claro, esto es un lujo, tener una obra para la cual tenemos casi 1000 años de registro, si quieren ustedes, ¿no es verdad?, de la historia de la construcción. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, que tenemos que conocer, y ese es el mensaje, muy bien lo que hay abajo. Y eso solamente podemos hacerlo con investigaciones de campo, con geofísica, con ensayos in situ, hacer ensayos suelo granulares y finos, SPTs, o sea, el ensayo de penetración estándar o el ensayo de cono, para sacar toda la información que nos permita tener un buen modelo para hacer nuestras predicciones de comportamiento, que son nuestros cálculos en sí, ¿no es verdad?, para diseñar la obra como tal, ¿ya? Bien, yo les propongo, para no romper el esquema, ya nos pasó un poquito la hora, pero también hemos gastado tiempo en otras cosas, que nos quedemos acá. Vamos a tener la encuesta estos días, entonces, ¿ya? En principio, quedamos de acuerdo con las sugerencias. La última fue de Velázquez. De todas maneras, hacemos la encuestita. Por el momento, mientras no nos pongamos totalmente, nos vamos a poner de acuerdo con la encuesta. En principio, yo voy a ver la forma de reservar el tiempito del día miércoles a las 9:45, donde ya tomamos la decisión final de cuándo vamos a, cómo podemos modificar nuestro horario, ¿ya? Pues les debo comunicar ahorita, es bueno que sepan, estamos ahorita, estoy archivando la presencia. Ahorita estamos, me parece, un buen número de asistentes. Estamos con 86 asistentes. Me alegra mucho. Bienvenidos nuevamente a los que llegaron un poco tarde a la clase. He habilitado mi cámara para que me conozcan, y a muchos de ustedes ya no me han conocido. Yo muchos años simplemente tenía mi clase. Después de organizar los laboratorios de hidráulica y de geotecnia en San Simón, participé activamente en el quehacer de la universidad, pero muchos años también simplemente me mantuve como docente, y alguna vez estaba en el consejo de carrera, pero a partir de hace un par de años he vuelto a tratar de aportar en la medida de lo posible, poner ese pequeño apoyo para que nuevamente seamos la mejor carrera de Bolivia. Y estamos por el buen camino, ¿no? Eso es importante. Estamos por el buen camino porque tenemos un director muy eficiente y con mucha experiencia, ¿no es verdad? Bueno, yo les agradezco y nos vamos, en principio no movemos todavía nada, nos vamos a ver el día miércoles a las 9:45, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana y que aprovechen bien su tiempo. Hasta luego entonces, buenos días. Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Buenos días.